Hola, bienvenidos a un instante cuántico más. Quien te habla, Arisbel Arreaza. Yo soy coach cuántico y me dedico a ayudar a las personas a generar abundancia en todas las áreas de su vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que ya, por ejemplo, aquí en España estamos saliendo de la crisis y estamos volviendo a la normalidad. Y en el caso del resto del mundo, todavía seguimos allí con esta crisis sanitaria. Hoy vamos a hablar, ¿qué hacemos? ¿Seguimos otra vez a la normalidad o damos un salto cuántico hacia un cambio radical? Y estoy transmitiendo en vivo por Sinergia y Equilibrio TV, como todos los viernes a las 6 de la tarde, por nuestra página tanto de Instagram como de Facebook. Hola a los que se van conectando, hola a los que están allí. Y entonces hoy quiero preguntarte, ya sabes que yo como coach siempre hago muchas preguntas y me encanta leer los comentarios. Entonces, la primera pregunta de hoy es muy importante y es que ¿estamos realmente conscientes de cómo era nuestra vida antes de toda esta emergencia? A ver, ¿qué estabas haciendo antes de esta emergencia sanitaria? Y cuando me refiero a qué estabas haciendo, no solamente me refiero a la parte económica, sino a todas las dimensiones en tu vida. ¿Cómo eras con la familia? ¿Cómo eras en las comunicaciones? ¿Cómo eras con la pareja? ¿Cómo te relacionabas con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos? ¿Hacías deporte? ¿Cómo era tu alimentación? ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? Y esto siempre me gusta mucho repasarlo porque a veces tenemos como un sentimiento de haber perdido tanto, pero realmente no sabemos qué es lo que perdimos. Entonces, lo primero es considerar cómo era tu vida antes de la pandemia. Ya lo hemos estado hablando en otros live, porque bueno, hemos estado haciendo, gracias a la gente que nos está escribiendo, pues hemos estado hablando de miedo al dinero, de miedo a no volver a ver a tus familiares, de el miedo a quedarte sin trabajo, miedo a romper a las rupturas de pareja que están ocurriendo. Bueno, una cantidad de miedos que se afloraron con esta pandemia. Si quieres ver alguna de las repeticiones de nuestros live anteriores, puedes verla en nuestro canal de YouTube Sinergia y Equilibrio TV, con la I como un infinito. Es muy importante que si no nos sigue, pues nos puedas empezar a seguir y así te llegan las notificaciones de cada vez que compartimos información por estas vías. Muy bien, entonces, ¿cómo era tu vida antes de la pandemia? Entonces, cuando tú dices, bueno, voy a volver a la normalidad o quiero volver a la normalidad, ¿cuál era esa normalidad que tanto anhelabas o que tanto anhelas hoy en día? ¿Estabas relacionándote de una manera en especial? ¿Tenías algún dolor o sufrimiento? ¿Tenías algún problema de salud? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Y yo siempre pregunto si en esa vida que teníamos antes, incluso si tu vida permanece igual. Conozco muchas personas freelancers que trabajan desde casa y no se han afectado en lo más mínimo por trabajar desde casa. Sin embargo, el entorno, cuando sales de casa, la relación con los vecinos, el no poder ir a visitar tan seguido o hacer las fiestas con los amigos, pues te afecta de una o de otra manera. Entonces, aunque estés viviendo una vida que tú creas que es normal, pues entonces yo solo te pido que identifiques cuáles son esas áreas de la vida que son importantes para ti y cómo lo estabas llevando. Antes de toda esta crisis, antes estamos hablando de repente desde enero, pero también para algunas personas su cambio fue hace poco. Por ejemplo, la gente que trabaja en los automercados todavía está trabajando, no ha parado. Hay muchas empresas que no han dejado de trabajar.
Entonces, ¿cómo era antes? Y yo siempre me gusta hacer mucho hincapié en qué es o qué era lo importante para ti en la vida. ¿Por qué? Porque me gusta hablar de valores, porque me gusta que nuestra vida esté llena de valores, de ese valor que tenemos en nuestra vida. Pero es muy importante que esos valores los estemos viviendo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, muchas personas me dicen, yo considero que mi valor fundamental es la familia. Pero entonces, bueno, trabajo de lunes a sábado, los domingos estoy tan agotado, a veces no hablo con mi familia, tengo meses sin saber de mis hermanos, de mis hijos. Entonces, wow, no estamos viviendo en nuestro día a día los valores que tú crees o consideras importantes. Entonces, primero, analiza cuáles son esas áreas de la vida que tú estabas viviendo antes de la pandemia. Y luego te pregunto si tus valores han cambiado. Porque los valores no es algo que nos inculcan desde pequeñitos y entonces sigue siendo los mismos el resto de nuestra vida. Nosotros vamos cambiando, el mundo cambia, la gente cambia, el planeta cambia, la naturaleza cambia, los animales, todo está cambiando. Entonces es muy, pero muy importante que constantemente te estés mirando. Mírate en un espejo y di, wow, estoy haciendo lo que me gusta, soy feliz con eso. ¿Qué es lo que estoy experimentando realmente, más allá de la rutina y del día a día de trabajo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y ese qué lo vamos a transformar en un para qué. ¿Qué quiero lograr en mi vida? Realmente haciendo lo que estoy haciendo, voy a conseguir lo que quiero lograr en mi vida. Y esto, pues en estos días uno de mis maestros, Renzo, estaba compartiendo por las redes sociales que al menos en Venezuela, en mi país natal, la mayor cantidad de poder económico lo tienen los empresarios independientes o los autónomos o los, como lo quieras llamar, autoempleados, ¿no? Porque hay diferentes niveles, personas que su sueldo o sus ingresos dependen de sí mismas. Mientras que hay muchos países donde la relación es diferente y lo que más hay son, por ejemplo, empleados públicos, como pasa en Cuba. O la relación es empleados, o sea, dependen, su actividad económica depende de otra persona, cuenta ajena. Entonces, haciendo lo que estás haciendo, primero que nada, cumples con tus valores día a día, los pones en práctica. Es una pregunta que te dejo allí y si lo estás viendo en repetición, pues puedes compartirme un comentario y estaré gustosa en leerlo. Y bueno, los que están allí en vivo, pues también si queréis hacerme un comentario, pues bienvenido sea. ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? Es lo primero que quiero preguntarte. Segundo, ¿cuáles eran tus valores? ¿Cómo vivías tus valores antes de esta crisis a nivel mundial? Y si esos valores siguen siendo vigentes hoy en día. Es posible que antes, por ejemplo, he tenido personas que dicen, mi valor familia antes era la familia completa, los tíos, los abuelos y metía ahí a todo el mundo. Pero después de emigrar de mi país con mi pareja, pues entonces mi valor familia se transforma en un valor pareja. Entonces para mí hoy en día lo más importante, por ejemplo, en mi caso, Arisbel, el valor de la pareja es un valor muy importante. Por eso, mi tiempo libre estamos siempre juntos, siempre estamos haciendo planes en conjunto, siempre tomamos vacaciones juntos, hacemos cosas divertidas juntos y trabajamos juntos. Entonces, eso hace que yo esté viviendo constantemente mis valores. Lo hago a través de las formaciones que dicto por internet y entonces eso me ayuda a yo vivir de una manera más gratificante a que si lo hiciese pues por obligación
o de otra, por necesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, revisa un poco si esos valores te van a llevar, los estás trabajando el día a día y si te van a llevar a lograr lo que quieres lograr. Y si no es así, pues entonces ya sabemos la otra parte del título del live de hoy: volver a la normalidad. ¿Eso es lo que quieres o un cambio radical? ¿Y a qué me refiero con un cambio radical? Primero, tus valores pueden haber cambiado. Entonces, reescribe tu propia historia, tu historia de vida. Escribe tu libro todos los días. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque lo hayas hecho los últimos 10, 20, 30, 40 años, tienes que seguirlo haciendo. Entonces, cambia. En la innovación está la renovación, está la alegría, está el conectarte cada vez más con Dios y con tu esencia divina. Y en esa medida te vas a sentir más abundante. ¿Por qué? Porque cuando uno está en positivo, las cosas vienen a uno. Es por ley de resonancia. Todo, ya saben que hemos hablado en otros vídeos sobre la esfera cuántica, y nuestra esfera cuántica lo que hace en nuestro campo cuántico es trabajar todas las leyes físicas. Entonces, úsala a tu favor. Atrae lo que quieres, eso que quieres lograr. Pero para ello tienes que hacerlo, alguna actividad que te lleve a alcanzar eso que quieres lograr. Entonces vuelves a pensar, bueno, ¿cuáles son las áreas de mi vida? De repente cambió el empleo, de repente perdí el empleo y ahora necesito un cambio radical. Pero quizás estoy volviendo a la misma actividad, a la misma ciudad, con las mismas personas, sales de la pandemia y te das cuenta que aún haciendo lo mismo no eres feliz. O no vas por el camino de lograr lo que tú quieres lograr. Ahí es donde tú tienes que decir, wow, no estoy logrando o no estoy en el camino de lograr lo que quiero alcanzar en mi vida. Para eso, por supuesto, te voy a pedir que realices un ejercicio contigo mismo, amablemente, de decir qué estoy haciendo y para qué quiero lograr, qué quiero lograr en mi vida, para qué quiero trabajar, para qué quiero una pareja, para qué quiero salir de vacaciones, todo. Y en ese sentido vas construyendo tu cambio radical. Y ese cambio radical, aunque estés haciendo la misma labor, por ejemplo, los maestros de escuela, en algún momento volverán a las aulas. Y aunque estemos haciendo la misma actividad, mis valores pudo haberse transformado. Entonces, ese proceso de adaptación es a lo cual yo te invito, a que aunque estés haciendo lo mismo, aunque estés rodeado de las mismas personas, tú puedas reinventarte, perdón. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo podemos lograr? Empieza por tus valores. Un maestro de escuela cuyo valor, por ejemplo, sea la vocación del servicio, pero que después de toda esta situación de dar clases por internet y ver las necesidades desde otro punto de vista, entonces ahora su valor sea las familias. Entonces vuelvo a las aulas de clase teniendo más comunicación con los padres, preguntándole a los niños cómo, o a los jóvenes, cómo está siendo su vida. Involúcrate con las personas, eso te ayuda a tener más sensibilidad, eso te ayuda a mirar las cosas más allá de una actividad diaria, porque cuando tú le pones el corazón a las cosas cambian. Y tenemos que entre todos ayudar a fortalecer todo lo que son la educación de niños y jóvenes en nuestros países, porque bueno, son el futuro. Entonces, con nuestro presente podemos cambiar el futuro. Entonces, te dejo esa pregunta. ¿Qué quieres? ¿Quieres volver a la normalidad o quieres un cambio radical? Y simplemente colócame en el comentario, vuelvo a la normalidad, o si no, cambio radical. Escríbemelo, ¿qué es lo que quieres? Cambio radical, entonces escriban cambio radical, cambio radical, cambio radical.
toda tu intención empieza a generar pensamientos positivos y los pensamientos positivos a generar palabras y acciones positivas y tu vida va a cambiar. Empieza a atraer gente positiva que te ayude a lograr lo que quieres con una nueva manera de relacionarte con todo lo que te rodea. Así que bueno, si te gustó, por favor compártelo. Sé que ahora en el verano va a ser complicado hacer los live los viernes porque todo mundo parece que ya está clean. Operación verano, operación invierno, por ejemplo en Chile. Entonces nuestro cerebro está tan concentrado en el cambio de clima que a veces no nos damos tiempo de aprovechar estos momentos. No importa si lo ves en diferido, si te pareció importante, por favor compártelo y no olvides seguirme en las redes sociales, Sinergia y con la I como un infinito, sinergiayequilibrio.com. Estamos ahora haciendo la promoción por una sesión de coaching gratis y tenemos una promoción de numerología para que encauces esta nueva vida, este cambio radical que quieres hacer, realmente a conocer tu propósito de vida y a vivirlo y a ser feliz. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron aquí en vivo. Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes.